Buenos días. Esta es la clase número 4 del curso Agua Potable, un enfoque biomédico. Este curso está organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta clase veremos las hormonas que controlan el metabolismo del agua. Antes de entrar en las hormonas, recordemos, como ya hemos visto en clases anteriores, que el agua forma parte importante de los organismos vivos, ya sea por la constitución de los organismos vivos o por el ciclo del agua. Habitualmente se dice que los organismos vivos son un 70% de agua, pero esto es variable, como podemos ver en este gráfico, de acuerdo a los tejidos. Algunos tejidos, como el riñón y el pulmón, tienen cerca de un 80% de agua, y otros tejidos, por ejemplo, como el adiposo, puede llegar solo a un 10%. Por lo tanto, ese porcentaje es un porcentaje habitualmente promedio, pudiendo ser muy variable de un tejido a otro. Para entender la acción de las hormonas sobre el movimiento del agua en nuestro organismo, primero tenemos que comprender cómo atraviesa el agua una membrana. Para esto debemos conocer primero los diferentes tipos de membranas. Podemos clasificar las membranas, por ejemplo, como membranas permeables. Las membranas permeables son aquellas que dejan atravesar agua y solutos. Las membranas semipermeables son aquellas que dejan atravesar agua, pero no dejan atravesar solutos. Las membranas selectivas son aquellas que dejan atravesar agua, pero dejan atravesar algunos solutos, como este que está representado en verde, y no dejan atravesar otros, es decir, que son selectivas de acuerdo a los solutos. Las membranas dialíticas dejan atravesar agua, dejan atravesar solutos de bajo peso molecular, pero no dejan atravesar solutos de alto peso molecular, como por ejemplo las proteínas. Y las membranas impermeables son aquellas que no dejan atravesar ni el agua ni los solutos. En general, las membranas biológicas son membranas de tipo selectiva, que dejan pasar agua y algunos solutos sí y otros no. Aunque en algunos casos podemos tener membranas que se aproximen a ser semipermeables o adialíticas. Un concepto que tenemos que tener presente es el concepto de actividad de agua. Para esto recordemos primero los conceptos de concentración. Cuando estudiamos concentración de una solución, es decir, un sistema formado por agua y solutos, vimos una de las formas de concentración que llamábamos osmolaridad. Acá tenemos tres soluciones, donde el soluto es el mismo, es el cloruro de sodio. La primera solución es 0,1 osmolar, la otra es 0,5 osmolar y es 1,3 osmolar. Claramente vemos que aumenta la osmolaridad de arriba hacia abajo. La pregunta es, ¿cuál tiene mayor cantidad de partículas de soluto? Bueno, sabemos que a mayor osmolaridad hay mayor cantidad de partículas. ¿Dónde habrá, por lo tanto, más cantidad de agua por litro de solución? Si analizamos esta solución, a medida que aumenta la concentración del soluto, es razonable pensar que va a disminuir la concentración de agua. Por lo tanto, en estas soluciones, hacia abajo aumenta la cantidad de soluto, pero hacia abajo disminuiría la cantidad de agua, o sea, disminuiría la concentración de agua en esa solución. A la cantidad o la concentración de agua por litro de solución la llamamos actividad de agua. El agua se mueve cuando atraviesa una membrana de mayor a menor actividad. Nosotros sabemos que los solutos cuando se mueven lo hacen de mayor a menor concentración. El agua no es una excepción. El agua se va a mover de donde haya más concentración de agua, que habitualmente decimos más actividad de agua, hacia donde haya menos. Y la solución que tendrá más actividad de agua es aquella que tenga menos concentración de soluto. Veamos este ejemplo. ¿Cómo se mueve el agua? Supongamos que acá tenemos una membrana semipermeable que ya sabemos que solo deja pasar agua. Y tenemos dos soluciones donde el soluto está representado por puntos rojos. A la izquierda podemos ver que hay una determinada cantidad de puntos rojos, es decir, de soluto. Y a la derecha claramente vemos que hay más cantidad de soluto. Por lo tanto, esta solución de la derecha tiene mayor cantidad de partículas de soluto, es decir, tiene mayor osmolaridad. Pero al tener mayor cantidad de partículas de soluto, también es claro que tiene menor cantidad de moléculas de agua.
hay menor cantidad de moléculas de agua, por lo tanto, de este lado la actividad del agua va a ser menor. Al haber más moléculas de agua a la izquierda tenemos mayor actividad y acá al haber menos tenemos menor actividad. Como sabemos que los solutos van de mayor a menor, el agua se va a mover de la izquierda a la derecha, porque acá tiene mayor actividad por haber mayor cantidad de moléculas. Entonces la regla es que el agua, como toda sustancia, se mueve de mayor a menor concentración. Cuando analizamos estas situaciones, muchas veces solo nos fijamos en el soluto y sabemos que si la osmolaridad del soluto es más grande es porque la actividad de agua es más chica. Por lo tanto, solemos decir que el agua siempre se mueve hacia la solución de mayor concentración, hablando del soluto. Entonces el agua pasará, como dijimos, en este sentido. El agua se mueve desde la solución más diluida a la más concentrada, como dijimos recién. Esta solución es más diluida porque tiene menos soluto, va a ir hacia la más concentrada. Para que esto ocurra, el soluto debe ser impermeable a la membrana, porque si fuera permeable, el soluto pasaría para el otro lado y se igualarían las concentraciones. Este proceso de pasaje de agua, forzado por la diferencia de actividad del agua, lo conocemos como ósmosis. La ósmosis es el pasaje de agua a través de una membrana como consecuencia de la diferencia de actividad de agua a ambos lados de la membrana. La actividad del agua disminuirá si los solutos son impermeables a la membrana, y donde haya más soluto habrá menos actividad, y esa solución será la que más agua atraerá. Veamos otras situaciones. Supongamos que tenemos dos soluciones donde podemos ver claramente que la cantidad de moléculas de soluto es exactamente igual. Cuando tenemos soluciones que tienen igual cantidad de moléculas de soluto, igual cantidad de partículas, decimos que la osmolaridad es la misma, entonces decimos que las soluciones son isoosmóticas. Si una solución tuviera más osmolaridad sería hiperosmótica, y si tuviera menos osmolaridad sería hiposmótica. Podemos usar también los términos isoosmolar, hiperosmolar o hipoosmolar, refiriéndonos a la relación entre las osmolaridades. Bueno, supongamos en esta situación que tenemos dos soluciones separadas por una membrana semipermeable y la cantidad de moléculas de soluto a la izquierda es exactamente igual a la derecha. Pero supongamos también que se pone en marcha un sistema de transporte activo que lleva el soluto desde la derecha a la izquierda. Con el transcurso del tiempo veremos que a la izquierda comienzan a amontonarse las partículas de soluto, mientras que a la derecha comienzan a bajar. Al bajar las partículas de soluto a la derecha, la cantidad de moléculas de agua disponible es más grande, aumenta la actividad de agua y por eso el agua va a empezar a pasar hacia la izquierda. O sea que en esta situación inicial no habría movimiento de agua porque la actividad de agua a la derecha y a la izquierda sería lo mismo, pero si el soluto se movió hacia la izquierda, la actividad de agua aumentó a la derecha como consecuencia de la disminución de la osmolaridad del soluto, como podemos ver quedó menos cantidad, y eso hará que haya ósmosis hacia la izquierda. El pasaje de agua a través de las membranas se produce utilizando unas proteínas conocidas como acuaporinas o canales de agua. Estas son proteínas que se encuentran en la membrana de la célula y son un tetrámero de 4 monómeros iguales que posee un poro por el cual atraviesa el agua. Existen diferentes tipos de acuaporina que se expresan de diferentes maneras. Estos son mapas de expresión de una base de datos de la Universidad de Uppsala, en el cual se muestra la expresión de una proteína, en este caso la acuaporina 1, en cada uno de los órganos o tejidos que están acá. La barra hacia la izquierda indica la expresión del RNA, mientras que la barra hacia la derecha la expresión de la proteína. Como podemos ver en cerebro, hay expresión de RNA y también hay expresión de proteína. Pero en otros órganos, por ejemplo, como el tejido endocrino, hay RNA, pero no llega a detectarse la presencia de proteínas. Y así podemos ver entonces que la acuaporina 1 prácticamente se expresa en una gran cantidad de tejidos a nivel de proteínas. Esto se puede representar también en estos gráficos, donde la intensidad del color nos está indicando la intensidad de la expresión proteica. Y lo podemos analizar esto para ambos sexos.
Con la aquaporina 2 no pasa lo mismo. Podemos ver que la aquaporina 2 se expresa prácticamente a nivel del riñón y que lo indica esto la barra de expresión. Como podemos ver en el hombre, también hay aquaporina 2 a nivel de ciertas partes del aparato reproductor masculino. Pero a nivel proteico es más baja la expresión de aquaporina 2 en el aparato reproductor masculino que lo que hay a nivel del sistema urinario. El agua ingresa a nuestro organismo a través del agua de bebida y con los alimentos, y egresa básicamente a través del proceso de transpiración y sudoración, por la orina y a través de las heces. Podemos establecer el balance de agua. El balance de agua es una ecuación que surge de considerar la cantidad ingerida con alimentos y restarle a ellos el sudor, lo que va por orina y lo que se excreta por heces. En condiciones normales este balance debe dar 0, es decir, que lo que ingerimos de agua debe ser exactamente igual a lo que excretamos. Cuando lo que ingerimos es más grande que lo que excretamos, el balance será positivo y retendremos agua. Si el agua se acumula en los tejidos más que lo normal, en el intersticio diremos que lo que se está presentando es un cuadro de edema. Si el balance es negativo es porque lo que se ingiere es menor que lo que se excreta y esto llevará a pérdida de agua de nuestros tejidos, conduciendo a la deshidratación. El riñón, como vimos recién, es uno de los sistemas involucrados en el balance de agua. Y el riñón es un tejido, un órgano que tiene la capacidad de excretar o retener agua de acuerdo a las necesidades. Si el agua falta en el organismo, el riñón tenderá a retener agua y si el agua sobra, tenderá a excretar. Vamos a hacer una breve explicación de cómo es el sistema renal para la generación de la orina. A nivel del riñón existen estructuras que se conocen como nefronas, en el cual llega una arteria aferente y luego hay una eferente por la que llega sangre, y en el glomérulo se produce la ultrafiltración del plasma, que produce el ultrafiltrado renal, que es una solución isotónica con 300 milimoles por litro, igual que lo que es la sangre. En los túbulos contorneados proximales del riñón se produce, como podemos ver acá en rojo, un transporte activo de sodio y cloruro hacia el intersticio. Como vimos hoy, si hay un transporte activo de solutos, eso va a ser acompañado por agua, como podemos ver acá. Por lo tanto, en los túbulos contorneados proximales, este transporte activo va a ser acompañado por agua. Como se eliminan solutos hacia el intersticio y se eliminan agua, eso lleva a que la osmolaridad permanezca constante. Luego se toman lo que se conocen como asa de Henle descendente. En el asa de Henle hay aquaporinas que permiten la salida de agua. A medida que el agua vaya saliendo del asa de Henle, la osmolaridad del ultrafiltrado va aumentando, como podemos ver acá, llegando a valores de 1200 en la parte más inferior. Ahora, ¿por qué sale agua? Como dijimos, porque hay aquaporinas, pero el agua sale porque la osmolaridad de la médula aumentó. ¿Por qué aumenta la osmolaridad de la médula? Porque en la rama ascendente, como podemos ver en color rojo, hay transporte activo de cloro y sodio y hay también difusión de cloro y sodio, es decir, hay salida de iones hacia el intersticio, lo que aumenta la osmolaridad y determina que el agua salga en el asa descendente. Ahora, al transportarse activamente sodio y cloruro hacia la médula, vamos perdiendo solutos, de tal manera de que cuando llegamos a la parte superior, el ultrafiltrado, que era isotónico, ahora es hipotónico. Y así va a pasar a los túbulos colectores y se va a excretar formando orina. Ahora, si el agua en nuestro organismo es deficiente, a nivel de los túbulos colectores va a actuar una hormona que ya vamos a ver, que es la hormona antidiurética, que va a activar o aumentar la expresión de aquaporina en la membrana apical y de esta manera va a ser permeable la pared del tubo al agua. Como la médula es hipertónica con respecto al interior de la célula, el agua va a tender a salir. ¿Qué es lo que estaría ocurriendo en este esquema? Tenemos una mayor osmolaridad en la médula con respecto al interior del tubo
y entonces el agua sale. Cuando el agua sale hacia esta solución, como esta solución atrae agua, decimos que es hipertónica, mientras que esta que la pierde es hipotónica. De esta manera, si faltaba agua en el organismo, se retiene agua, va a aumentar la osmolaridad de la orina, pudiendo llegarse a excretar orina que sea hipertónica con respecto al plasma. Como dijimos recién, el efecto a nivel de los túbulos colectores se lleva a cabo a través de una hormona que se conoce como antidiurética. Esta hormona tiene dos nombres, vasopresina o hormona antidiurética, y es la misma y se genera en núcleos de células del sistema nervioso, cuyas terminaciones finalizan en la neurohipófisis. La hormona antidiurética, o ADH, se sintetiza como una proteína de mayor peso molecular o un precursor de mayor peso molecular que tiene un péptido señal, como toda proteína de exportación, y luego un péptido conocido como neurofisina 2 y un glucopéptido. Pero la parte activa que nos interesa es la antidiurética, que tiene 10 aminoácidos, eliminándose uno y quedando con 9 para la forma activa de la hormona. Acá vemos la secuencia de aminoácidos que tiene un puente disulfuro intracatenario. ¿Cómo funciona la hormona antidiurética? La hormona antidiurética, la liberación de hormona antidiurética puede ser estimulada por el calor y por los vómitos o inhibida por el frío y el etanol. También puede ser estimulada por lo que se conoce como angiotensina 1 y por el aumento de la osmolaridad del líquido extracelular. ¿Por qué puede aumentar la osmolaridad del líquido extracelular? De acuerdo al balance de agua. Cuando el balance de agua es negativo, es decir, la cantidad de agua que ingresa es menor que la que egresa, la osmolaridad va a subir y ese aumento de la osmolaridad va a producir liberación de antidiurética. Contrariamente, si la ingesta de agua supera lo que se excreta, el balance es positivo y eso va a inhibir o disminuir la osmolaridad y se inhibirá la secreción. Planteemos esta situación. Si el balance es negativo, aumenta la osmolaridad, se libera hormona antidiurética y esta actuará a nivel de los túbulos colectores renales, aumentando la expresión de acuaporinas, de esta manera aumentando la reabsorción renal de agua y como consecuencia reteniendo agua y aumentando la osmolaridad de la orina. ¿Cómo actúa la hormona antidiurética? Lo vemos en este esquema. Como dijimos, se produce en el hipotálamo a partir de un precursor que genera la hormona de 10 aminoácidos que luego es excretada a la sangre. Esta hormona puede actuar a nivel de la musculatura lisa de los vasos a través de un tipo de receptores, aumentando la contracción muscular y aumentando la presión. Pero también puede actuar a nivel del riñón de los túbulos colectores, utilizando receptores que se conocen como receptores de arginina vasopresina, que es lo mismo que antidiurética, que se encuentran en la membrana de las células que recubren los túbulos colectores. Estos receptores están asociados a una enzima que se denomina adenilciclasa, que genera MEP cíclico, que es el que va a estimular a través de una cascada de reacciones la expresión de acuaporina 2. Cuando se haya expresado la acuaporina 2 en la membrana apical, la acuaporina 3 se encuentra en la membrana basal, se ha abierto un canal que permite la entrada de agua. Como vimos hoy, los túbulos colectores están embebidos en una médula que es hiperosmolar, mientras que el ultrafiltrado es hiposmolar y por lo tanto hay un gradiente de actividad de agua en este sentido. Por lo tanto, en presencia de hormona antidiurética, se expresa la acuaporina y se abre un flujo de agua que permite recolectar agua, quitándole agua a la orina y aumentando la concentración de la orina. Veamos ahora la acción de algunas drogas o agentes farmacológicos que actúan sobre este sistema. Algunas de estas sustancias veremos que tienen efecto antagonista y otros agonistas de la hormona antidiurética. Y analicemos cada una de ellas. La nirabolina es un activador de receptores kappa que inhibe la producción de ADH. Por lo tanto, en presencia de nirabolina tendremos menos efecto de antidiurética, menos reabsorción de agua y mayor excreción de agua por orina. Es decir, que la nirabolina tiene un efecto que llamamos acuarético. Y como aumenta el volumen de orina o la diuresis, decimos que su acción es diurética. El mozobaptam
es una sustancia que actúa inhibiendo los receptores sobre los que actúa la antidiurética. Por lo tanto, en presencia de mozobaptán tendremos menos efecto de hormona antidiurética y menos reabsorción de agua. Por lo tanto, es un antagonista antidiurético. La demeclociclina es una sustancia que inhibe la denidratociclasa renal, impidiendo la formación de AMP cíclico y de esta manera la activación de aquaporina 2. Por lo tanto, la demeclociclina inhibe la reabsorción de agua, al igual que las sustancias que mencionamos anteriormente, teniendo una acción acuarética. El fluoruro, que es importante mencionar por el efecto que tiene acá y por la presencia que tiene en el agua de bebida. El fluoruro tiene el mismo efecto de la demeclociclina, por lo cual disminuiría la expresión de aquaporina 2, produciendo un aumento de la diuresis. La cafeína, contrariamente, es una sustancia que es un inhibidor de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es la enzima que degrada el AMP cíclico a AMP. Al inhibir la fosfodiesterasa, aumentan los niveles de AMP cíclico y aumentaría la exposición de aquaporina 2 y la reabsorción de agua. Por lo tanto, la cafeína sería un agonista de la hormona antidiurética en este sistema. Acá finalizamos la clase, esperamos que haya sido clara y cualquier duda podrá consultarnos por los canales que disponemos.